La última vez profundizamos en la constitución del Lumen Gentium con don Juan Carlos Menes. Hoy vamos a profundizar en dos, la Dei Verbum con don José Antonio Bande y luego en la segunda parte la Sacrosanctum Concilium con don Gaspar Muñiz Álvarez. El 7 de abril sería la tercera y última de este año, sería la Gaudium et Spes por nuestro arzobispo don Jesús Sanz Montes. Bueno, ahora a mí me toca presentar aquí a nuestro compañero sacerdote y amigo, don José Antonio Bande García. Nació en Luarca el 29 de marzo de 1967. Fue ordenado sacerdote el 7 de junio de 1992. En los estudios podemos decir que hizo la licenciatura en Ciencias Bíblicas en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma y el doctorado con premio extraordinario en Teología Bíblica por la Universidad Pontificia de Salamanca. Ejerció su labor pastoral en las parroquias y unidades pastorales de Pola de Siero, La Cuadrilla y Turón, San Melchor de Quirós, Santos Apóstoles en Oviedo y últimamente en Lugo de Llanera, Villapérez y Pruibia. Desde el 2 de septiembre del 2024 es rector del Seminario Metropolitano de Oviedo. Su actividad docente la realiza como profesor de Sagrada Escritura en el Instituto Superior de Estudios Teológicos de Oviedo y en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Melchor de Oviedo. Es miembro del grupo interconfesional Lux et Sapientia y de la Asociación Bíblica Española y es director de la revista Studium Ovetense en la que ha publicado varios artículos. Bueno, habría más cosas que decir, pero con esto creo que puede ser suficiente y le escuchamos. Muchas gracias, don Antonio. Buenos días. Buenos días. La Constitución Dogmática Dei Verbum, uno de los documentos dogmáticos del Concilio Vaticano II, junto con la Lumen Gentium, fue sin duda el texto de más compleja elaboración de todos los producidos por el Concilio Vaticano II. Fijaos, comenzó a discutirse un mes después de la inauguración del mismo, el 4 de noviembre de 1962, y se aprobó 20 días antes de que terminara el concilio, el 18 de noviembre de 1965. Pues esta laboriosa gestación indica ya que el tema era considerado decisivo por parte de los padres conciliares por cuanto afectaba a un tema de gran trascendencia, como era el tema de la revelación y sus adláteres. En mi disertación habrá tres partes. En primer lugar, ofreceré un marco contextual que explique el porqué de la Dei Verbum. A continuación, expondré los contenidos fundamentales de esta Constitución y, finalmente, abordaré el desarrollo, consecuencias y aplicación posterior de la Dei Verbum en la vida de la Iglesia hasta el día de hoy. Inicio, pues, con una sucinta contextualización para entender mejor el caldo de cultivo de la Dei Verbum. En las décadas que precedieron al concilio, la actitud predominante del magisterio en lo referente a la Sagrada Escritura fue fundamentalmente apologética. Esta actitud se explicaba por reacción a dos amenazas. Primera amenaza, el descalabro que la Reforma protestante había supuesto para la actitud y la relación de los católicos respecto de la Sagrada Escritura. El principio de la sola escritura, esgrimido por la Reforma, exhortaba a los fieles a la práctica de una lectura de la Escritura guiada solo por el Espíritu Santo y libre de cualquier tutela o referencia a la tradición normativa del magisterio. La segunda amenaza procedía del desarrollo científico del siglo XIX, heredero del espíritu ilustrado del siglo anterior. La aplicación al estudio de la Biblia de los resultados de los nuevos métodos históricos, epigráficos, arqueológicos, lingüísticos, cuestionó
aquella veracidad histórica de la Escritura que se apoyaba en una lectura más que literalista de la misma y que se defendía aún en amplios sectores de la Iglesia Católica. Sí es cierto que en la primera mitad del siglo XX se va recuperando tímidamente el interés por los estudios bíblicos en el ámbito católico y que se van abriendo caminos para un acercamiento más crítico y renovado a los textos bíblicos. Hay que recordar, por ejemplo, el magisterio que sobre cuestiones bíblicas desarrollaron los papas León XIII y Pío XII, entre otros, así como la actividad de la Pontificia Comisión Bíblica, alentando el nacimiento del que se ha llamado movimiento bíblico. Así, por ejemplo, durante el pontificado de León XIII, a finales del siglo XIX y primeros años del siglo XX, se produjo un tímido despertar de la ciencia católica en torno a la Biblia. Se prestó atención y estudio al redescubrimiento de las raíces cristianas, fundamentalmente a la investigación sobre la cuestión de los orígenes del cristianismo, a los textos de los santos padres, a la historia de los dogmas, a la liturgia de las primeras comunidades cristianas, y es en este ambiente donde la encíclica Providentissimus Deus del año 1893, con interés claramente apologético, intentaba asumir los avances científicos de las ciencias auxiliares aplicadas al estudio de la Biblia, la epigrafía, la arqueología, la filología, etc. Fueron además decisiones fundamentales para el mundo bíblico el proyecto de una revisión crítica y de una nueva edición de la Vulgata Latina en el año 1907 y el de la fundación del Pontificio Instituto Bíblico de Roma, año 1909. Del pontificado de Pío XII, que empieza a mirarse con más atención por lo que remotamente aportó a la preparación del Concilio Vaticano II, hay que resaltar en primer lugar cómo alentó el trabajo de la exégesis crítica y cómo rehabilitó y animó el movimiento bíblico que había sido denostado desde sus inicios. Además, la publicación en 1943 de la encíclica Divino Afflante Spiritu cambió totalmente el rumbo de los estudios bíblicos gracias al reconocimiento de la contribución que las ciencias empíricas aportan al conocimiento del texto bíblico y a la recomendación del estudio de los géneros literarios aplicados a la Biblia, así como también por las palabras de alabanza y el aliento a los exégetas en su aproximación crítica al estudio de la Biblia. El movimiento bíblico lo constituyeron ese grupo de exégetas que fundamentalmente en Francia y Alemania se entregaron a un estudio serio y se aproximaron a la Biblia con una metodología complexiva, es decir, a través de trabajos filológicos, historiográficos, arqueológicos, geográficos. La figura que se erige como icono de este movimiento es el padre Lagrange, de la Orden de Santo Domingo. Fundó el École Biblique de Jerusalén y la Revue Biblique, donde se procuró que el trabajo de investigación exegética diera frutos al alcance también del gran público. Y son características propias de este movimiento bíblico el uso cada vez más amplio y con la aprobación explícita de las autoridades eclesiásticas de los métodos histórico-críticos o el interés por no reducir la exégesis a un estudio meramente filológico y arqueológico, sino valorar también el alcance propiamente teológico del mensaje cristiano y la difusión y divulgación no solo de su trabajo exegético, sino también de la Sagrada Escritura como tal. Y expresión de esta inquietud, sobre todo en Francia, pero también en otros países europeos, fue la publicación entre 1948 y 1954 de la Biblia de Jerusalén y del vocabulario de teología bíblica bajo la dirección del padre León Dufour. En España e Italia, aunque el movimiento bíblico se produjo con retraso, dio frutos de gran importancia para el estudio y difusión de la Biblia, como fueron las primeras traducciones católicas de la Biblia al español, desde las lenguas originales, hebreo y griego. Así, la edición Nácar Colunga
o la renovación del lenguaje bíblico con el fin de adaptarlo mejor a las exigencias de la cultura y la psicología contemporánea, o la misma traducción de los textos bíblicos utilizados en la liturgia. Bien, el resultado muestra que los estudios analíticos, los comentarios a los textos, las revistas bíblicas, las traducciones bien trabajadas, situaron a la Biblia en un lugar más relevante, si cabe, en la vida de los creyentes, gracias también a la conjunción del movimiento bíblico con los movimientos litúrgico y ecuménico. Una breve consideración, ahora muy breve, que nos ayude a contextualizar el desarrollo del Concilio Vaticano II para entender así mejor la constitución dogmática Dei Verbum que nos ocupa. Sabemos que el Concilio Vaticano II se celebró en el contexto político de un mundo muy dividido, que era el que había surgido tras 2 guerras mundiales. 2 grandes bloques, el este y el oeste, estaban enfrentados entre sí, y aunque lo hacían de manera fría y silente, si bien no tan silenciosa, marcaban de hecho la situación del mundo globalmente considerado. La descolonización y la emergencia de nuevas naciones, en lo que entonces empezó a llamarse el Tercer Mundo, puso de manifiesto otra división más grave, más cruel si cabe, como es la de los países y sociedades ricos y los países pobres o en vías de desarrollo. Algunos han dicho que el Concilio Vaticano II intentó reformar la Iglesia en ese ayornamiento, reconciliarla con su tiempo, pero el concilio no nació por generación espontánea, sino que consagró todo el trabajo teológico de la primera mitad del siglo XX, de la llamada Nouvelle Théologie, del movimiento litúrgico de los grandes monasterios de la Europa central y del movimiento bíblico. El giro antropológico, que partiendo de la reflexión de Descartes fue ahondando en la filosofía kantiana y precipitó al hilo de los acontecimientos históricos, fundamentalmente de las 2 guerras mundiales, esa pregunta radical por el sentido de la vida, constituirá el soporte de la reflexión de las filosofías existencialistas que dominarán el panorama intelectual de entreguerras. Pues en este ambiente, la neoscolástica como sistema filosófico fue quedando un tanto relegada por su dificultad para conectar con el hombre contemporáneo, angustiado entonces por responder a su exigencia de sentido y harto de enunciados y verdades abstractas. La reflexión de Henri de Libac puso de manifiesto la necesidad de superar la teología vigente que se concebía a sí misma como la ciencia de las verdades reveladas y para la que el conocimiento de la fe consistía en deducciones cada vez más numerosas y sutiles y no en un conocimiento de la realidad por medio de la fe. Estas intuiciones de Libac fueron ahondadas y maduradas por Karl Rahner, que en su formulación de la apertura trascendental apostaba por una visión del hombre como el ser creado con ansia de divinidad, a quien hablarle de Dios implicaba sintonizar con su anhelo más profundo. Esto hará que progresivamente se vaya exiliando a cierta teología parapetada en juegos de artificio conceptuales ajenos a la vida. La preponderancia de un conceptualismo a veces totalmente árido y abstracto, la pérdida del sentido histórico salvífico de la fe cristiana y de su alcance eclesial, plantean un nuevo modo de pensar y de hacer teología. Pues bien, todas estas aportaciones y esfuerzos de búsqueda de la teología en esa primera mitad del siglo XX tiñeron toda la teología y la actitud teológica del Concilio Vaticano II. Así, se intentaron superar, por ejemplo, los planteamientos teológicos polarizados por la lucha contra la Reforma protestante y se va poco a poco abriendo el espíritu ecuménico que, sin desconocer ni obviar lo que nos separa, busca, ante todo, subrayar lo que nos une e intenta comprender los valores de los demás. Se adoptó también una actitud eminentemente positiva, en ocasiones se ha dicho un tanto ingenua, en la relación con el mundo. Se favorece una actitud de diálogo con la cultura. Se introyectó la nueva sensibilidad histórica. La historia se convirtió en el lugar de la inteligencia de la fe y la historicidad en el denominador común
de todos los lugares teológicos, del locus theologicus, en otras palabras. La teología reflexiona sobre la praxis de la Iglesia y esto es lo que poco a poco va constituyendo el tesoro de la tradición viva de la Iglesia. Se buscó en todo momento una actitud de diálogo y de conciliación entre las posturas enfrentadas en el seno mismo del concilio, que se manifiesta, por ejemplo, de una manera muy notable en esa libertad con la que se manifiestan los padres conciliares en los debates del aula. Se emplea, además, una nueva metodología para el quehacer teológico, una metodología eminentemente sistemática que parte de una adecuada fundamentación bíblica. Se apostó por la aproximación pastoral a la dogmática para aunar praxis e interpretación creativa de la identidad cristiana. Se intentó una y otra vez el retorno a las fuentes del cristianismo, la Escritura, los padres fundamentalmente, y todos estos elementos estaban en el ambiente del aula conciliar cuando se elaboró y se discutió la Dei Verbum. El Concilio Vaticano II sitúa a la Sagrada Escritura en el contexto de la revelación divina, en relación con la Iglesia, y articula su interpretación con los criterios que propician una adecuada lectura religiosa. Es decir, la Dei Verbum habla de la Escritura de una forma positiva y teológica, encuadrándola en el conjunto de la fe cristiana. Ya hemos indicado que junto con la Lumen Gentium es la Dei Verbum una de las dos constituciones dogmáticas y eso significa que promulga doctrina auténtica sobre revelación. Así se nos dice en el primero de los números de la Dei Verbum, si bien eso no excluye una clara intención pastoral, dejando espacio incluso para disposiciones de carácter disciplinar. De una primera visión general del documento, de la Dei Verbum, podemos extraer los siguientes rasgos característicos. La Dei Verbum, participando de ese talante positivo y conciliador del Concilio Vaticano II, se caracteriza por una visión integradora y no excluyente. La Escritura y la tradición se articulan y no se contraponen. La Biblia es un libro divino, siendo a la vez un libro plenamente humano. La misma revelación se expone como un proceso histórico y progresivo que se realiza a través de acontecimientos y palabras. En este sentido, se supera una noción abstracta y unilateralmente intelectualista de la revelación. Lo que Dios revela no es ante todo un conjunto de verdades, sino a sí mismo para comunicar su vida. Consecuentemente, también recupera la noción bíblica de la fe que subraya siempre la dimensión interpersonal. La Dei Verbum supera el tono polémico de épocas anteriores y da un impulso pastoral, tomando conciencia de los temas e implementando dicha conciencia. La estructura de esta constitución dogmática la tenéis recogida en ese folio que se os facilitó al principio. Veis que está formada por 6 capítulos, ahí se desgrana cada uno de ellos de manera muy sumaria, en esos 26 números. El capítulo primero lo dedica la Dei Verbum a la revelación en sí misma. Esa autocomunicación de Dios al ser humano con una finalidad eminentemente salvífica, donde Cristo es culmen y plenitud de esa revelación. Y ante esa iniciativa y propuesta salvífica por parte de Dios, ¿qué se requiere de la parte humana como interlocutor? La respuesta o actitud de la fe. El capítulo segundo lo dedica la Dei Verbum a la transmisión de la revelación divina a través de la Sagrada Escritura y de la tradición. El capítulo tercero a la inspiración divina de la Sagrada Escritura y su interpretación. El capítulo cuarto al Antiguo Testamento, al Nuevo Testamento dedica el capítulo quinto y el capítulo sexto, lo tenéis en el reverso del folio, a la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia.
¿Cuáles son las afirmaciones fundamentales de la Dei Verbum? Primera afirmación, me quedo con las afirmaciones fundamentales. Otra cosa es que luego vayamos desgranando cada una de estas afirmaciones, pero nos interesa sobre todo fijarnos, ¿no?, en esas afirmaciones que son las que constituyen la esencia, el kit de esta constitución dogmática. Primera afirmación fundamental en cuanto a la revelación divina. Dei Verbum afirma que Dios se ha revelado a sí mismo, se autorrevela a la humanidad y lo hace a lo largo de la historia. Y la plenitud de esa revelación está en Jesucristo. Por tanto, la Dei Verbum, en el número 2, dice literalmente que la revelación es la comunicación de Dios a los hombres, a los que habla como amigos, para invitarlos y recibirlos en su compañía. Y añade el número 6 de la Dei Verbum, completando esto, manifestándose a sí mismo y sus planes de salvación para la humanidad. ¿Dónde se produce esta autocomunicación de Dios, esta interlocución amistosa con el ser humano? Número 3 de la Dei Verbum, esta comunicación se produce en el escenario histórico, en espacios y tiempos determinados, donde el diálogo entre Dios y los hombres se va profundizando, madurando hasta la encarnación, cuando Cristo comunica a los hombres, al género humano, su palabra definitiva. Número 4 de la Dei Verbum. Por tanto, esta revelación es, ante todo y sobre todo, un acto de amor por parte de Dios. Y esta revelación se transmite a través de la Sagrada Escritura y de la tradición. Se destaca la importancia de la Biblia como palabra de Dios. Esto es, se reconoce que los libros de la Escritura son inspirados por el Espíritu Santo y deben ser leídos e interpretados en el contexto de la tradición de la Iglesia. Dei Verbum subraya, destaca una y otra vez que tradición y escritura están interrelacionadas, estrechamente unidas y compenetradas. Número 9 de la Dei Verbum. Emplea bellamente el concilio el símil fluvial. Escritura y tradición manan de la misma fuente, se unen en un mismo caudal y corren hacia el mismo fin. Nosotros añadiríamos hacia el mismo mar, ¿no? Número 9 de la Dei Verbum. Por ello, repito, la tradición es el medio a través del cual se transmite la revelación y se interpreta la Escritura. Esto hace que tradición y escritura no constituyan dos fuentes de revelación independientes, sino dos realidades inseparables que recogen y expresan el depositum fidei, el depósito de la fe. La misma escritura surge en el seno de la tradición, y la tradición tiene que nutrirse de la escritura. La escritura necesita de la tradición para su interpretación e incidencia en la vida de la Iglesia. Segunda afirmación fundamental de la Dei Verbum. Se enfatiza la necesidad de una interpretación adecuada de la Biblia, teniendo en cuenta el contexto histórico, cultural y literario, porque la Sagrada Escritura, además de ser palabra de Dios y por tanto inspirada y verdadera, la Biblia es también palabra humana. Es muy importante en este sentido lo que afirma el número 12 de la Dei Verbum. Se refiere a cómo Dios habla en la Escritura por medio de hombres y el lenguaje humano. Por tanto, es necesario investigar auténticamente lo que estos quisieron expresar y Dios quiso comunicarnos, teniendo en cuenta, palabras de la Dei Verbum, los géneros literarios, situando los textos en los ambientes histórico-culturales en los que fueron escritos y
teniendo en cuenta la unidad de toda la Escritura, la tradición viva de toda la Iglesia y la analogía de la fe. En el número 13, la Dei Verbum habla de la condescendencia divina que ha tomado la palabra humana, al igual que el Verbo, Jesucristo, asumió la naturaleza humana. Tercera afirmación fundamental de la Dei Verbum. La Iglesia tiene la responsabilidad de guiar esa interpretación de la Sagrada Escritura. El magisterio vivo de la Iglesia es intérprete de la revelación. Sí, Sagrada Escritura y tradición son fuentes de la revelación, el magisterio es intérprete de la revelación. Y esto lo ejercita el magisterio en nombre de Jesucristo, número 10 de la Dei Verbum. Pero este magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio. Y dice literalmente, lo escucha el magisterio a la palabra de Dios, la escucha devotamente, la custodia celosamente, la explica fielmente. Esta interpretación autorizada por parte del magisterio recibe, así lo dice la Dei Verbum, número 23, recibe una ayuda fundamental de los exégetas que investigan con medios oportunos la Escritura para poder explicarla. Y en ese trabajo de investigación de los exégetas se debe prestar atención a lo que los autores humanos pusieron por escrito y Dios quiso comunicarnos. La palabra de Dios se comunica a los hombres a través de palabras humanas que, por ser tales, están absolutamente determinadas por la época, la lengua y la cultura ambiente en la que se desenvuelven quienes las escriben. Se hace, pues, imprescindible, Dei Verbum, número 12, estudiar con atención lo que los autores humanos querían decir, para lo cual es necesario tener en cuenta, entre otras cosas, los géneros literarios, los modos de pensar, de expresarse, de narrar, el estilo literario del propio autor, a través de los cuales esos autores humanos comunican lo que Dios quiso comunicarnos, lo que Dios quiso revelarnos para salvación nuestra. Número 11 de la Dei Verbum. Esta es una afirmación taxativa de la Dei Verbum. Dios no se preocupa de comunicarnos a través de su palabra cosas que puedan transmitirse adecuadamente por otras vías o canales. Es decir, no se preocupa Dios de dar clases de medicina, de historia, de arquitectura, de técnicas militares, por más que encontremos descripciones exhaustivas sobre todo tipo de enfermedades de la piel, por ejemplo en el Levítico, o sobre técnicas, materiales y medidas exactas para la construcción del Templo de Jerusalén. Dios quiere comunicarnos a través de su palabra, hecha texto por el agiógrafo, las verdades necesarias para nuestra salvación, y solo esas. Tantas veces digo a mis alumnos, tanto aquí en el seminario como en la facultad, sobre todo cuando nos acercamos al Génesis, la pregunta que debemos hacer al texto bíblico no es el cómo aparece el universo, cómo surge el ser humano. La Biblia no nos responde a esta pregunta del cómo, responde a las preguntas del por qué y el para qué. Esas son las preguntas que hay que dirigir al texto bíblico, no el cómo. Para eso están ya otras ciencias. Pues es tarea siempre fundamental en la Iglesia la transmisión de esa palabra a los fieles, y el concilio exhorta en la Dei Verbum a favorecer, en primer lugar, esa interpretación autorizada de esa palabra a través del trabajo exegético y del desarrollo de métodos que permitan llegar a conocer y comprender las claves de esa interlocución comunicativa. Pero no se detiene ahí la Dei Verbum, sino que anima a que esos mismos exégetas favorezcan a través de su trabajo la traducción de los textos sagrados a las lenguas vernáculas para abrir el acceso de todos los seres humanos a un texto inteligible de esa palabra
y pueda así fomentarse en la Iglesia la lectura asidua de la Escritura, de la catequesis bíblica o la misma homilética. Por otra parte, se debe estimular la labor teológica que ha de apoyarse como cimiento en la Sagrada Escritura unida a la tradición. De esto nos habla el número 24 de la Dei Verbum. Y en este sentido, afirma la Constitución dogmática, la teología tiene su fundamento en la Escritura y en la tradición. El estudio de la Escritura debe ser como el alma de la teología y de todo el ministerio de la palabra. Cuarta afirmación fundamental de la Dei Verbum. La unidad de ambos testamentos, número 16 de la Dei Verbum. Ambos, Antiguo y Nuevo Testamento, o Primer y Segundo Testamento, tienen a Dios por autor. El Nuevo Testamento está latente, la palabra literal traducida al latín sería escondido, en el Antiguo Testamento, velado, traducen algunos, y el Nuevo Testamento esclarece el Antiguo Testamento, explicándolo e iluminándolo. En lo relativo al Antiguo Testamento, al que dedica la Dei Verbum el capítulo 4, menciona esta Constitución la importancia de la economía salvífica y el plan de Dios de preparar a través de él, de este plan salvífico, la salvación para toda la humanidad. En el número 14, concretamente, detalla la Dei Verbum cuidadosamente el íter o las etapas de esa historia de la salvación. Dios, dice literalmente la Dei Verbum, en ese número 14, escogió a un pueblo en particular a quien confiar sus promesas. Hizo primero alianza con Abraham. Después, por medio de Moisés, la hizo con el pueblo de Israel, revelándose con obras y palabras. De este modo, Israel fue experimentando la manera de obrar de Dios con el género humano y la fue comprendiendo cada vez mejor al hablar Dios por medio de los profetas y difundir ese conocimiento entre las naciones. Respecto al Nuevo Testamento, al que dedica la Dei Verbum el capítulo 5, destaca el origen apostólico de los 4 evangelios canónicos que sobresalen, palabras literales de la Dei Verbum, sobresalen en el conjunto total de la Sagrada Escritura. Se subraya la historicidad de esos evangelios canónicos, número 19 de la Dei Verbum, y cómo además de ellos, el canon del Nuevo Testamento contiene también las cartas de San Pablo y otros escritos apostólicos, número 20 de la Dei Verbum. Quinta afirmación fundamental de la Constitución Dei Verbum, la misión de la Iglesia. Se menciona que la Iglesia tiene el deber de proclamar la palabra de Dios y de ser testimonio vivo de la revelación en el mundo contemporáneo. Dada la importancia de la Escritura en la vida cristiana, se anima a los fieles a leer y meditar la Sagrada Escritura, ya que es fundamental para el crecimiento espiritual y para nutrir la vida cristiana. De hecho, en el número final de la Dei Verbum se vinculan estrechamente palabra divina y Eucaristía. En tanto ambas, dice la Constitución Conciliar, darán esperanza cierta de un nuevo impulso para la vida espiritual de la Iglesia. Y bueno recordarlo y vivirlo en este año de gracia, que es el año jubilar en torno a la esperanza. En resumen, Dei Verbum subraya la importancia de la revelación divina, de la Sagrada Escritura, de la tradición en la vida de la Iglesia. Establece principios para su interpretación, guiada siempre por el magisterio de la Iglesia, y destaca su repercusión e importancia en la vida de los creyentes. Me quedan aún 10 minutos, ¿verdad? Sí. Bueno, aprovecho estos 10 minutos porque siempre es conveniente, ¿no? Decir, bueno, ¿y en qué se ha quedado la Dei Verbum? ¿Cuáles han sido los desarrollos, ¿no?, del Concilio Vaticano II? Don Gaspar luego pues, nos ilustrará
en la Sacrosanctum Concilium. Yo voy a intentar hacerlo desde la Dei Verbum. ¿Cuáles son las consecuencias que se derivan de una concepción tal de la revelación? La consideración de la revelación como comunicación interpersonal a imagen de la Divina Trinidad. He estado Manuel Ángel Acebal, gracias al cual pues gusté ese profundo misterio de la Trinidad, al menos desde el punto de vista académico, pero me hizo gustar la asignatura viendo, ¿no?, el alcance trinitario, el cual también es un denominador común, no solamente en la Dei Verbum, sino en la mayor parte de las constituciones del Concilio Vaticano II. Pues digo que esa comunicación cuya iniciativa parte de Dios y que busca, nunca olvidemos esa finalidad salvífica, busca la salvación de la humanidad, esto es lo que Dios pretende, la salvación de la humanidad. Pues ello insta a considerar a los actores de esta comunicación, de este coloquio amoroso o amistoso. Un autor, un protagonista, un actor, es Dios. El otro, el género humano, los seres humanos, ¿no? Bueno, pues son los autores bíblicos los que consignan por escrito esa comunicación y las generaciones de cada tiempo que recibimos este mensaje bíblico debemos ser los que dejemos que interpele nuestras vidas, ¿no? Se exhorta a discernir en la transmisión de la revelación lo que realmente es mensaje de salvación y lo que aparece exclusivamente como ropaje literario de dicha comunicación. Por eso la alusión a los géneros literarios, a las fórmulas tipo, a las estructuras lingüísticas. Otra consecuencia importante derivada de esa concepción de la revelación como autocomunicación amorosa, amistosa por parte de Dios con la humanidad, sitúa la cuestión de la verdad de la Biblia. Esta pregunta habitual, bueno, pero en la Biblia, ¿qué es lo que es verdad y qué es lo que es mero ropaje, ¿no? O mero aditamento. Bueno, la cuestión de la verdad en la Biblia entra siempre en el plano de la historia de la salvación. Y de esta manera, la verdad que quiere enseñarnos se desarrolla siempre en el ámbito de lo que resulta necesario, preciso para nuestra salvación. Ahí reside la verdad de la Sagrada Escritura. Anima también a una urgente pastoral bíblica que tenga muy en cuenta al destinatario humano. Asimismo, la afirmación de que la revelación se produce en el devenir histórico propicia una exégesis que privilegia el acercamiento al momento histórico en que esa revelación se produce, se transmite, se consigna por escrito, lo cual supone atender a las aportaciones de la exégesis histórico-crítica. Y tras el Concilio Vaticano II, desarrollos del concilio. Mirad, los documentos del concilio fueron a la vez punto de llegada, pero también trampolín de salida. Sí es verdad que la Constitución Dei Verbum resultó punto de llegada para cuestiones muy debatidas en los momentos anteriores al concilio, como la concepción misma de la revelación, la relación entre escritura y tradición, la consideración de la cuestión sobre la verdad de la escritura, el reconocimiento de la libertad del exégeta para estudiar la escritura con todos los medios e instrumentos a su alcance. En estos aspectos, la Dei Verbum resultó un documento magisterial clarificador y serenó muchos conflictos. Pero además, el texto abrió un nuevo mundo de cuestiones hasta entonces no abordadas o no del todo intuidas. Por ejemplo, la posibilidad de un pluralismo de métodos interpretativos, el estatuto del receptor del texto bíblico, lo que hoy en día reconocemos o llamamos el lector. También valorar el trabajo ecuménico en el mundo de la exégesis bíblica y el acercamiento de la escritura a toda persona o la misma animación bíblica de la tarea pastoral. Es en el año 1993 cuando la Pontificia Comisión Bíblica publica un documento titulado La interpretación de la Biblia en la Iglesia.
Este documento intenta poner de manifiesto no solo la fecundidad del trabajo exegético en los diversos métodos y acercamientos al texto bíblico, sino también cuestiones que afectan a la actualización e inculturación en la interpretación del texto bíblico. Parecía que el pluralismo metodológico era lo que motivaba el documento, pero existían además otras cuestiones que preocupaban enormemente. Y es en la introducción de este documento, la interpretación de la Biblia en la Iglesia, donde se reconocen otras causas que justifican esta elaboración del documento. Se habla de la existencia, todavía entonces, fijaos, 30 años después de la Dei Verbum, la existencia de adversarios de la exégesis científica que denuncian el método histórico crítico que provoca perplejidad y dudas sobre innumerables aspectos que hasta ese momento habían sido admitidos pacíficamente y que llega, según ellos, a empujar a ciertos exégetas a tomar posiciones contrarias a la fe de la Iglesia en cuestiones tan importantes como la concepción virginal de Jesús, sus milagros o incluso sobre su resurrección y divinidad. Además, preocupa también porque para algunos se hace la constatación de que la Biblia sigue pareciendo un libro críptico cuya interpretación requiere una refinada técnica que hace de ella dominio reservado para especialistas. Hay también preocupación porque algunos, pretendiendo sustituir la exégesis científica con acercamientos más simples o incluso renunciando a todo estudio, favorecen lo que se ha llamado una lectura espiritualista u otro tipo de lectura meramente literalista del texto, porque ahí está el problema de los ismos. Todo ismo, por definición, es una lectura excluyente. Claro, tiene que haber una lectura espiritual, una lectura literal, pero una lectura meramente espiritualista, meramente literalista, ahí está el problema, porque son excluyentes. Bueno, pues ciertos ideólogos de esta época, estamos hablando de la década de los 90 del siglo pasado, Lyotard, Bátimo, Lipovetsky, abogan por un replanteamiento de la modernidad que veían en crisis. Es cuando se empieza a hablar de la posmodernidad, en esta posmodernidad, el sujeto se erige en único criterio interpretativo de la realidad. ¿Y esto por qué? Por la rápida mutación de las situaciones, el pluralismo radical, la ambigüedad que manifiestan las grandes instituciones, incluida la Iglesia. Pues bien, influidos por este nuevo paradigma filosófico, los trabajos exegéticos empezaron a tomar rumbos hasta entonces desconocidos, o, bueno, diríamos intuidos, pero no del todo desarrollados. Cuaja en el mundo de la literatura bíblica lo que en el campo de la filosofía era ya una realidad. La propuesta hermenéutica de autores como Gadamer, como Ricoeur, que cuestionan esa concepción tradicional en virtud de la cual la interpretación de un texto se reduce a poner de manifiesto la intención de sus autores. Dicen ellos que la interpretación reclama una nueva hermenéutica, requiere tomar también en cuenta el efecto del texto en los lectores. Y en el caso del texto bíblico, el mismo acto de la lectura resulta también determinante en el acto de interpretación del texto bíblico. Es por esto que la interpretación se convierte en una búsqueda constante del sentido, el sentido del texto y la propia transmisión del mensaje. No hay que olvidar además que estas orientaciones que propicia la Dei Verbum producen numerosos y buenos frutos después del Concilio Vaticano II. Facilitan no solo un cambio de ruta en la exégesis, que enriquece la teología en su conjunto, sino que tiene también un impacto importante en el diálogo ecuménico. Tenemos aquí el delegado de ecumenismo, así que también él podría ilustrarnos mucho mejor que yo en este tema. El cardenal Walter Casper, afirmaba que sin la renovación bíblica el diálogo ecuménico habría sido impensable, sobre todo en el campo de la difusión de la Biblia. Pensemos, por ejemplo, en el trabajo exegético conjunto con las Sociedades Bíblicas Unidas. Lo mismo cabe decir en el campo de diálogo sobre cuestiones teológicas.
A medida que se ha ido logrando una lectura común de la Escritura, se han ido vislumbrando espacios teológicos comunes, a partir de los cuales se pueden plantear diálogos sobre cuestiones más complejas, como la que afecta al problema de la justificación, por poner un ejemplo. No hemos de olvidar, con ello voy concluyendo ya, las aportaciones de la exhortación apostólica posinodal Verbum Domini, año 2008, el Papa Benedicto XVI. Redescubrir la centralidad de la palabra de Dios en la vida personal y en la vida de la Iglesia, y la urgencia y la belleza de anunciarla para la salvación de la humanidad como testigos convencidos y creíbles del resucitado. Esta es, en síntesis, la finalidad, o diríamos, el mensaje de Benedicto XVI en esta exhortación apostólica posinodal, que recoge las reflexiones y las propuestas surgidas del Sínodo de los Obispos, que tuvo lugar en el Vaticano en octubre de 2008, sobre el tema la palabra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia. Ese documento, la Verbum Domini, de casi 200 páginas, es un apasionado llamamiento dirigido por el Papa Benedicto a los pastores, a los miembros de la vida consagrada y a los laicos, para que tengamos cada vez más familiaridad con las Sagradas Escrituras, no olvidando nunca que en el fundamento de toda auténtica y viva espiritualidad cristiana está la palabra de Dios anunciada, acogida, celebrada y meditada en la Iglesia. En un mundo que a menudo siente a Dios como superfluo y extraño, afirma el Papa Benedicto, no existe prioridad más grande que esta: abrir al ser humano los accesos para que confluyan hacia Dios. El Papa subraya con fuerza que Dios habla e interviene en la historia a favor del género humano. La palabra de Dios no se contrapone al hombre, no mortifica sus deseos auténticos, sino que los ilumina, purificándolos y llevándolos a cumplimiento. Para el Papa Benedicto, es decisivo desde el punto de vista pastoral presentar la palabra de Dios para dialogar con los problemas que el hombre debe afrontar en la vida cotidiana. Y en este contexto es necesario ayudar a los fieles a distinguir bien la palabra de Dios de las revelaciones privadas, cuyo papel no es el de completar la revelación, sino de profundizarla y ayudar a vivirla. Por otra parte, el pontífice analiza el estado actual de los estudios bíblicos, revelando la importante aportación dada por la exégesis histórico-crítica, pero señala también el grave riesgo de un dualismo entre exégesis y teología. Por ello, el Papa auspicia la unidad de los dos niveles interpretativos, que en definitiva presuponen una armonía entre fe y razón, de manera que la fe no degenere en fideísmo y que la razón permanezca siempre abierta. En su exhortación apostólica, el Papa Benedicto sugiere incrementar la pastoral bíblica como respuesta al fenómeno de la proliferación de las sectas que difunden una lectura distorsionada e instrumental de las Sagradas Escrituras, y aboga por una necesaria y adecuada formación de los cristianos y en particular de los catequistas en materia bíblica. En definitiva, este documento posinodal lanza un llamamiento para un renovado encuentro entre Biblia y culturas, deseando que haya una promoción del conocimiento de la Biblia en las escuelas, en las universidades, por encima de viejos prejuicios. Asimismo, se insiste en un compromiso más amplio y cualificado en el mundo de la información y de Internet. Nuestra época, concluye el Papa Benedicto, debe ser cada vez más un tiempo de nueva escucha de la palabra de Dios y de una nueva evangelización, porque aún hoy Jesús resucitado nos dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a todas las criaturas. Consideración final, a modo de conclusión. En este siglo XXI, marcado por la globalización, por el desarrollo de las tecnologías de la información, por la desoccidentalización de la Iglesia y del mismo quehacer teológico, y los nuevos retos y desafíos, como el que se vislumbra con la inteligencia artificial, a la que don Jesús dedicó su última carta, se hace del todo necesario
el acercamiento efectivo y eficaz del texto bíblico al pueblo de Dios. Es preciso que el trabajo de una exégesis científica rigurosa sea posible en cualquier parte del planeta, que se valore por sus méritos académicos a todos los estudiosos de la Biblia y que se tienda a no privilegiar excesivamente la actividad del Pontificio Instituto Bíblico, con todas sus excelencias, por supuesto, por encima de otros centros académicos del mundo. Se insta también a que los resultados de la exégesis científica sean traducidos pastoralmente de una manera ágil y sencilla, que no se quede en una especie de laboratorio para iniciados o para técnicos, ¿no? Que la Biblia sea traducida a todas las lenguas conocidas y en este sentido que se intensifique el trabajo en colaboración con otras confesiones cristianas, que los estudios bíblicos se cuiden particularmente en los centros de estudios teológicos, que la clase de religión y los docentes de la asignatura fomenten ese conocimiento y aprecio por la Biblia entre sus alumnos, que las nuevas tecnologías de la información y la misma inteligencia artificial se utilicen en beneficio de la difusión de la Escritura y muy en particular de aquellos que por su pobreza, por su discapacidad, por sus dificultades varias, tienen menos recursos para conocerla. Que se propicie y se efectúe una adecuada actualización en la formación de los pastores y agentes de pastoral, algunos de los cuales, 60 años después del Dei Verbum, siguen utilizando los textos bíblicos acríticamente y haciendo lecturas planas y superficiales de los mismos. Que se siga revisando la utilización de la palabra de Dios en la liturgia, la selección de los textos proclamados, la adecuada traducción de los mismos. En fin, 60 años tras la aprobación de la Dei Verbum es una cifra que habla de un tiempo necesario para que algo madure y fructifique. Es tiempo de valorar si la palabra de Dios está hoy más cerca de los hombres y mujeres de nuestro tiempo, si somos capaces de proclamarla y de interpretarla de una manera más inteligible, si en definitiva nos dejamos interpelar por esa palabra viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo, y si en ella, en la palabra de Dios, nos seguimos encontrando con los demás en los vericuetos, avatares y acontecimientos de una historia que para nosotros es también historia de salvación. Muchas gracias. Bueno, yo agradezco a José Antonio Bande, agradezco el esfuerzo que ha hecho en unos 50 minutos escasos de darnos apretadamente, como veis, un texto de los basilares del Concilio Vaticano II, que ya comenzaba diciendo que el mismo trasiego de redacción que ha tenido la Dei Verbum nos está indicando la importancia, una importancia tanto más subrayada, cuanto que no fue tan sencillo aprobar de una manera consensuada por los padres conciliares. Lo describe en esa biografía inmensa de Peter Schewald sobre Benedicto XVI, el capítulo que le dedica a la Dei Verbum, porque Ratzinger estuvo de hoz y de goz en la redacción de este texto de la Dei Verbum, y por tanto es un testigo primordial de esta elaboración trabajosa pero enormemente fecunda. Es verdad que había un elemento apologético y quizá eso ha podido detener la sana y santa evolución para la comprensión de lo que Dios nos decía. Y por eso saludamos en esa especie de biografía de un texto todas esas fechas que Él nos ha ido enumerando, desde la Providentissimus Deus de León XIII en 1893 a la fundación del Pontificio Instituto Bíblico en 1909, la encíclica Divina Flante Spiritus de 1943, donde se abre ya una apertura no prejuiciosa a los géneros literarios entendidos de una manera correcta. La aparición del movimiento bíblico junto con el movimiento ecuménico y el movimiento litúrgico, que prepararán de modo inmediato los trabajos conciliares. ¿Quién nos recuerda la aparición de la Biblia de Jerusalén con sus doctas y sabrosas notas a pie de página y preciosas introducciones que marcarán también un vademecum en nuestros estudios seminarísticos, así como el vocabulario de teología bíblica
que coordinó el padre jesuita Xavier León Dufour. Bueno, de ahí a que de Delibac y Rahner hablen de la evolución de la teología superando un método teológico abstracto y ajeno a la vida, nos ha dado pie para poder entender que la Sagrada Escritura tiene una envergadura más bella y más pertinente con nuestra vida real de cuanto podríamos imaginar. Ha sido interesante esta especie de juego continuo que él ha mantenido en su exposición, donde, como por otra parte aparece en la Constitución de Verbum, y que objetivamente es así, que es palabra de Dios en un lenguaje humano. Y por tanto no estamos ante un texto que tenemos que quintaesenciar con un bisturí filológico únicamente, ni tampoco ante un texto que piadosamente nos entretiene en las devociones varias, sino que es el vigor de la palabra de Dios que ha sido gritada en un lenguaje humano. Por eso los géneros literarios tienen siempre contextos humanos. Lo que dice el Dei Verbum 11, que él ha querido también rescatar y repescar, que no estamos, cuando leemos la Sagrada Escritura, con un manual de medicina, aunque haya datos fisiológicos. No estamos ante un tratado de arquitectura, aunque haya medidas arquitectónicas. Y no estamos ante un libro de la guerra, aunque tengamos estrategias militares. Es decir, que el contexto humano siempre te da, al hilo de la salud, al hilo de los hábitats o al hilo de los conflictos, Dios ahí desliza y deja escuchar tenuemente o como quien grita su voz poderosa. La unidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, en lo que está latente y en lo que lo prepara, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. El tema de la historia, que es la gran clave de la nueva teología que surge del Concilio Vaticano II, la historia salutis, está presente también en esta reinterpretación de la Santa Biblia, de la Sagrada Escritura. No es, por tanto, un código de Hammurabi que tengamos que desentrañar con lecturas crípticas, mistéricas o espiritualistas, sino la palabra de Dios en un lenguaje humano. No es la voz de ultratumba, ni tampoco un tabloide de la actualidad. No lo ha dicho así Bande, pero yo lo resumo de esta manera. Terminaba prácticamente citando una gran exhortación, bueno, citaba en 1993, cuando la Comisión Bíblica produce este documento. Yo estaba entonces haciendo en Roma mi doctorado y por tanto lo pude ver nacer y empezar a leer en directo en la parte de mi doctorado que tiene que ver con la Sagrada Escritura, cuando en 1993 la adecuada interpretación y lectura de la Sagrada Escritura es muy importante, porque en esa comisión y quienes intervienen en este documento de la Pontificia Comisión Bíblica, todavía estaban algunos exegetas que participaron o fueron los primeros alumnos de los que hicieron la Dei Verbum, como padres conciliares. Y por eso tiene ese valor con la frescura de la autoría que nos acerca a la primerísima redacción. En la familiaridad con la Sagrada Escritura, a la que nos invita Benedicto XVI en Verbum Domini, él ha empleado algunos verbos en participio, que son como una especie de itinerarium que nos permite asomarnos, saludar con gratitud este texto importantísimo del Concilio Vaticano II. La Sagrada Escritura, ha recordado José Antonio, tiene que ser leída. En segundo lugar, acogida. En tercer lugar, celebrada. Y en cuarto lugar, no lo ha dicho, testimoniada. Leída con los padres de la Iglesia, acogida con los santos que la han hecho suya, celebrada con la Santa Liturgia y testimoniada como han hecho los mártires. Leída, acogida, celebrada y testimoniada para ver que la palabra de Dios es algo esencial y basilar en nuestra vida cristiana.
Bueno, pues no estamos ante un laboratorio, terminaba él diciendo, ante un laboratorio donde desmenuzar un texto antiguo, filológicamente hablando. No estamos en un laboratorio, sino en una casa para un encuentro. Esa casa de la que Juan 1.35 nos señala: donde vives, venid y lo veréis, fueron y se quedaron. Es la casa, Lucas 24, que nos relata el encuentro de dos fugitivos desencantados que en la casa se encuentran con la palabra que les encendió el corazón y les abrió la mirada. Muchas gracias, José Antonio, por tu exposición. Bueno, ahora paso a presentar a, iba a decir Gaspar, pero no hay que decir don Gaspar Muñiz Álvarez. Nació, él me dijo en Oviedo, pero yo he encontrado que es el 5 de enero de 1978. Fue ordenado presbítero en la diócesis de Oviedo el 8 de junio del 2003. En los estudios, en el 2017, la diócesis le envía a estudiar Sagrada Liturgia en el Pontificio Ateneo San Anselmo de Roma, donde obtuvo la licenciatura y el doctorado en dicha especialidad. Añadió un máster en arqueología y otro en música litúrgica y está actualmente concluyendo otro tercero en arte para el culto cristiano. Ejerció su labor pastoral en Cabranes, Colunga y actualmente en la UP de Pravia. Realiza su actividad docente en el Seminario de Oviedo, donde es profesor de las asignaturas de Sacramentología y de Liturgia Fundamental. Ha publicado artículos en revistas especializadas y es autor de diversos capítulos en monografías tanto de música como de liturgia. Es miembro del Consejo de Redacción de la revista Fase y es miembro de la Asociación Española de Directores de Orquesta, y a ver si lo digo en inglés, de la Henry Bradshaw Society de Cambridge, de estudios litúrgicos. Bueno, pues... Excelentísimo y reverendísimo Padre, queridos hermanos y amigos todos. En esta segunda parte de la formación vamos a hablar de la Constitución dedicada a la Sagrada Liturgia y soy absolutamente consciente de que ya se ha dicho todo lo que se debía decir de esta Constitución, desde los comentarios de Herman Smith a los más actuales. Todos tocan de forma realmente extraordinaria a esta Constitución, las consecuencias, los precedentes y también los fundamentos. Otras obras también de, vamos a decir, origen oriental, hablan también del concilio y son también una lectura más que recomendable para todos. Por eso la lectura que voy a hacer yo hoy es simplemente de algunos puntos que me parece que pueden ser interesantes para nuestra vida y nuestro desarrollo pastoral como sacerdotes y como párrocos. Ya sé, pido paciencia al principio, será corto, que hizo Bande una magnífica presentación del concilio, pero necesito también hacer yo una pequeña presentación donde quizás no vaya tan atrás, pero que da un sentido y una claridad a lo que va a ocurrir cuando los santos padres del concilio se sienten a redactar Sacrosanctum Concilium. Es ampliamente conocido que el anuncio realizado por el Papa Juan en la tarde del 25 de enero del año 59 para convocar el concilio sorprendió a todos. Y no sería porque las circunstancias no lo exigieran. Como había dicho un pensador alemán por aquel entonces, la historia occidental ya no debía ser contada antes y después de Cristo, sino antes y después de Auschwitz. Mientras el mundo se preparaba para su segunda gran guerra, la Iglesia vivía una época floreciente. Brotaban aquí y allá los movimientos bíblico, litúrgico, ecuménico, patrístico y misional. Movimientos que dieron contenido antiguo con enfoques nuevos, capaces de abandonar aquella teología apologética de la que nos hablaba don José Antonio y ofrecer al mundo una nouvelle théologie. Movimientos que ofrecían al pueblo creyente medios sabrosos para profundizar en la fe y en la vida cristiana, cristalizada en muchas ocasiones bajo las siglas de Acción Católica. Al fin la Iglesia, después de su funesto siglo XIX, parecía alzarse con un movimiento literalmente revolucionario, o sea, un giro de 360 grados, un dejarlo todo atrás para volver al punto inicial, la vida de las primeras comunidades cristianas. Creo humildemente que quienes no hemos vivido ese antes no podemos estar capacitados para entender en su totalidad
aquel después, ni siquiera para asumir lo que supuso tras el final de la gran contienda aquel ¿y ahora qué? Es a este último interrogante al que Juan XXIII quiso responder con la convocatoria conciliar. Quiso un soplo de aire fresco, capaz de avivar los rescoldos de algo que hasta entonces estaba vivo y daba vida. Es en una atmósfera en la que nace Sacrosanctum Concilium, la única constitución conciliar que no tiene apellido. Y en cierta medida, cuantos no hemos vivido este inmenso evento eclesial, nos toca, por honestidad, reconocer que alguien antes de nosotros pensó un concilio sin nosotros, pero lo hizo por nosotros y para nosotros. La liturgia antes del concilio, y más concretamente desde el Tridentino de 1563, hasta la etapa más madura del movimiento litúrgico, estaba bastante poco considerada teológicamente. Trento le dedicó apenas alguna página, hasta el punto de considerarla como una especie de scientia rubricarum para el buen funcionamiento ritual de los nuevos presbíteros. Y poco más o menos, si acaso por algún momento se consideró parte del derecho y otras veces parte de la historia, así se mantuvo hasta la publicación de la encíclica Mediator Dei. Es quizá por ello que los padres conciliares decidieron iniciar la Magna Reunión tratando un tema sin mayor calado, al menos aparentemente. Martín Descalzo lo comentaba así. También en la sesión de hoy se les ha comunicado a los padres esta novedad. El primer tema de estudio será el de la liturgia. Y digo novedad porque era clásico en los concilios arrancar con un tema teológico. Y teológicos eran 4 de los 7 esquemas que por el momento se han entregado a los padres conciliares. Por eso es bueno este arranque. Por un lado, reafirma la tendencia práctica de este concilio. Por otro, será un buen tema de rodaje. No conviene arrancar por un problema que pueda provocar tensiones, y el aire dice que los esquemas teológicos las producirían. Hasta aquí la cita. Esta preocupación por mantener el clima abierto, festivo e ilusionante debió ser muy palpable, ya que también hablaba de él en su diario el padre Congar. El ambiente conciliar refleja el espíritu de Juan XXIII, que es un espíritu de confianza y de optimismo sobrenatural, de apertura y humildad pastorales, de benevolencia y de paz. Este ambiente está innegablemente bien conservado hasta ahora. Conviene hacer todos los posibles para que no se deteriore. Así arrancan las sesiones conciliares, en un ambiente ilusionante y abierto y con un primer tema que podría considerarse poco comprometido. Pero para sorpresa de teóricos y calculadores vaticanistas, el debate litúrgico despertó un vivísimo interés. Ciertamente, hubo 3 temas muy candentes: el uso de la lengua vernácula, la concelebración y la comunión bajo las 2 especies. Mas no es mi interés detenerme en esto ahora. Por el momento digamos que el concilio comienza con verdadero entusiasmo y con un tema que suscitaba el ya dicho interés. Las previsiones en el método de trabajo fueron aquilatándose conforme se sucedían las sesiones. Era normal que fuese así, ya que el gran número de participantes, solo obispos con derecho a voto eran unos 2.500, justificaba el buen número de intervenciones en el aula conciliar, 350 por escrito y 328 orales. Y es que por encima de todo, y por muy distintas que fuesen las condiciones de las diversas cristiandades esparcidas por el mundo, se vio que la reforma litúrgica se hacía necesaria en todas partes y que de todas partes la reclamaban. Y no solo eso, la labor realizada ya por el movimiento litúrgico, las repercusiones que habían tenido los congresos internacionales de liturgia y música y la acogida calurosa que se brindó a las reformas de la Vigilia Pascual, la Semana Santa y la disciplina cuaresmal de Pío XII habían conseguido madurar el pensamiento litúrgico de todos los presentes. De hecho, Sacrosanctum Concilium será el único esquema preconciliar que satisfizo a todos a su primera lectura. Esta satisfacción general afectó no solo al documento que desgranaremos ahora, sino que contagió su estilo bíblico-patrístico a las siguientes constituciones conciliares. Por tanto, de esta introducción ya podemos sacar una de las grandes aportaciones del estudio litúrgico en el concilio, un estilo nuevo de hacer teología.
La estructura del documento en estudio se articula en 7 capítulos, dedicados a los principios fundamentales, la celebración eucarística, los sacramentos y sacramentales, la liturgia de las horas, la música y el arte, y en cada uno de estos capítulos se vio oportuno siempre iniciar con una brevísima síntesis de teología bíblica que será el fundamento del que parta toda renovación auténtica. Tras un preámbulo, el capítulo primero está consagrado por entero a los Altiora Principia de la Reforma. Teológicamente será el punto nodal de la Constitución, ya que hasta ahora la liturgia se encuadraba dentro de las ciencias auxiliares, pero nunca como un locus theologicus. Es importante saber que este capítulo primero no está en la génesis del documento, sino que nace como consecuencia de los otros capítulos. Según se iba reflexionando sobre la celebración de los misterios, se iba consolidando la necesidad de establecer de manera clara la base teológica sobre la que estaba sustentada la liturgia y su reforma. Su primera redacción, salida de la mano de Cipriano Bagaglini, estaba construida sobre un lenguaje tradicional, recurriendo al tomismo y a la encíclica Mediator Dei, así como a innumerables fuentes magisteriales. La preocupación sobre la eficacia sacramental aparecía de manera patente, al igual que el valor salvífico del cuerpo de Cristo. Pero fue la misma comisión la que de manera audaz creyó que debía hacerse teología de manera diferente, más propositiva, y a este fin el texto bagagliniano pasó a manos de Martí Mort, que, manteniendo todo lo que había dicho el padre Bagaglini, supo darle un aspecto actual y obtuvo la aprobación por unanimidad de todos los miembros de la comisión. Este primer capítulo era innovador, especialmente en su lenguaje y en su contenido. Se renuncia al lenguaje dogmático y se recurre a uno más bíblico, litúrgico y patrístico, que busca más la descripción del misterio que su definición. Dentro de los números 5 y 8 se puede ver cómo se va definiendo y describiendo la liturgia partiendo del misterio pascual. Es curioso cómo al inicio esta categoría no estaba incluida, pero conforme iban creciendo las revisiones, llegó a ocupar el papel central que le corresponde. Ciertamente, del misterio pascual y su valor central en la economía de la salvación, ya habló Pablo, si bien no utiliza este término. Pero tras la época escolástica y la exaltación de la categoría satisfactio, la reflexión teológica puso el peso en la muerte redentora de Cristo, quitando bastante peso al hecho de la resurrección y su exaltación a la derecha del Padre. Esta recuperación no fue la única que se dio en este número 5. Dice así el último párrafo. Por este misterio, el pascual, con su muerte destruyó nuestra muerte y con su resurrección restauró nuestra vida. Pues del costado de Cristo, dormido en la cruz, nació el sacramento admirable de toda la Iglesia. Al hablar de la Iglesia como sacramento, muchos padres se levantaron y abandonaron la sala conciliar, ya que invocando la definición tridentina, no se podía afirmar que la Iglesia era un sacramento, ya que los sacramentos son 7 y solo 7. Un buen obispo, tomando la palabra mientras salían el resto de sus hermanos, respondió que no entendía dónde estaba el escándalo en esta afirmación, ya que cada año, en la celebración de la Vigilia Pascual, en una de las oraciones conclusivas, la segunda, se afirmaba constantemente que la Iglesia es sacramento de salvación, recurriendo a esta expresión agustiniana. Lumen Gentium volverá sobre esta afirmación, y la que al principio supuso un escándalo, ya fue acogida con naturalidad en un segundo estadio. Pero no será la única aportación que haga la Constitución litúrgica a la teología del Concilio. De hecho, puede afirmarse sin ningún género de duda que Sacrosanctum Concilium, sin deseo alguno de ser un documento dogmático, ha sido el preámbulo del que beben las demás constituciones, tanto en el lenguaje que utilizan como en el método y en el contenido. Otro gran ausente fue el Espíritu Santo, o mejor dicho, la referencia al Espíritu Santo. La referencia explícita que no aparece en todo el esquema ni en la primera redacción. Pero conforme se iba decantando el texto y madurando la reflexión, se fue incluyendo más y más veces esta referencia trinitaria que en el mundo romano estaba siempre implícita y adolecía de esta falta de explicitud. Tras afirmar que el lugar donde se realiza la obra de la salvación es en el misterio pascual,
se habla también del papel continuador de la Iglesia. Por eso, hablar de liturgia es hablar de presencia de Cristo sacerdote. Una presencia multiforme, en la asamblea, en el presidente, en la proclamación de su palabra, en los sacramentos y en la Eucaristía. También Dios estaba presente en el mundo. Y una presencia santificante cuando entra en acción, cuando se celebra. Podemos decir, como apunta también un gran teólogo oriental, que efectivamente el concilio recoge que la liturgia es el ejercicio del sacerdocio de Cristo, realizado por su cuerpo místico, la cabeza y sus miembros, no solo de sus miembros. Es una presencia que trasciende los límites terrenos y une esos dos mundos en los que reconocemos cada domingo a ese Creador al que confesamos autor de todo lo visible y lo invisible. Tras recordar que la liturgia no es la única acción de la Iglesia y la necesidad de una coherencia entre vida y acción del creyente, se cierran estos altiora principia en cuanto a la naturaleza de la liturgia, manifestando que la liturgia es la cumbre a la que tiende la acción de la Iglesia y al mismo tiempo la fuente de donde emana toda su fuerza. El mismo número 10, al desgranar el trabajo apostólico al que todo cristiano está llamado, la expresión culme queda bien asentada. La acción pastoral tiene su culmen en la Eucaristía, al igual que esta celebración bebe toda la comunidad que durante la semana vive de sus frutos. Una vez repasados los principales puntos de la teología fontal, vamos a repasar también solo algunos puntos interesantes del resto de la Constitución. Como es natural, en las notas escritas por los teólogos presentes en el concilio, las cuestiones que entonces se consideraban más vanguardistas, quizás, mejor dicho seguro, que no coinciden siempre con aquellos puntos que hoy, 60 años después, podemos ver en la distancia. El tema de la lengua litúrgica fue muy fatigoso, al igual que el de la música. De hecho, estos dos temas fueron el campo de batalla entre dos posturas aparentemente irreconciliables. Y aprovecho este momento para decir a cuantos les interesa la intrahistoria de la Reforma conciliar la necesidad de leer dos libros al respecto. Uno de ellos es la célebre obra de Buglini y la otra, mucho menos conocida, del cardenal Antonelli, franciscano, si no me equivoco. Creo que no se puede comprender bien la situación sin leer a estos dos autores, que ofrecen una visión diferente, pero absolutamente complementaria. Es más, si algo dejan claro ambos, es que el origen de casi todas estas batallas no era litúrgico, sino ideológico y algunas veces pecuniario. Pero volvamos a nuestro tema. La cuestión de la lengua despertó un vivísimo y en ocasiones hilariante debate. Por un lado estaban los que consideraban el latín como un lenguaje sagrado y por tanto querían mantenerlo a toda costa. Para los demás, porque el breviario, los mismos, decían que en lengua vernácula, porque los sacerdotes no se enteraban de nada. Otros lo entendían como un signo de universalidad, como un rasgo identificativo, y otros creían también que era una tradición monolítica que se debía salvar. Es curioso que este tema no es novedoso, porque ya en Trento había surgido la necesidad de abordar esta cuestión, porque podemos decir que lo que hizo Trento más bien fue silenciar lo que hasta ahora todos creían que era un tema a abordar. Es importante en este punto resaltar algo que hoy tenemos más que superado, al menos en principio, y es que no se puede considerar el latín como una lengua sacra stricto sensu, porque no se usa exclusivamente para el culto. El peligro de sacralizar una tradición estaba en el aire. De hecho, llegó a publicarse durante la misma celebración conciliar una constitución apostólica para defender o blindar de algún modo este tema. Si nos agarramos solo al argumentario teológico y litúrgico, el temor a la traducción de los textos estaba bastante bien fundado. No podemos ser simplistas. No se podía olvidar, y menos en un concilio ecuménico, que muchas de las divisiones entre Oriente y Occidente, si no todas, nacieron por cuestiones filológicas. Y es precisamente por ello que el tema de la traducción no era en absoluto baladí. Añadir textos en lengua vernácula para favorecer la actuosa participación ya se venía haciendo con las misas dialogadas y el gran número de permisos que la sede petrina otorgaba
para que se celebrase con guías en lengua vulgar, pero una cosa es añadir y otra cosa es traducir. Es importante resaltar en este punto que no faltaban argumentos a favor y en contra, pero de lo que no se suele hablar, o al menos yo no encontré en los comentarios a la Constitución que he leído, es de la solución fáctica al problema, que no se dará en este punto, sino en los siguientes, especialmente cuando se habla de la liturgia en tierras de misión. Es importante entender que la liturgia es el ejercicio del sacerdocio de Cristo y que la celebración es el medio por el cual nosotros podemos participar en él. En la cuestión celebrativa, por tanto, hay una apertura mayor, o más exactamente, como dice literalmente el texto conciliar, una exclusión a una rígida uniformidad. Es por esto que en los números 37 al 40 se hable de lo que hoy conocemos como inculturación. Este neologismo obviamente no se utiliza entonces, sino que el término es adaptación. Los textos de la celebración litúrgica ya no debían ser traducidos, sino adaptados. Y es aquí donde las preocupaciones sobre el uso de la lengua se fueron resolviendo de manera fáctica con el tiempo. De hecho, uno de los graves problemas hoy es que, para la última edición del misal, atendiendo al documento Liturgiam Authenticam, la traducción ha generado un sinfín de problemas, como estamos viendo de continuo, y no solo en España. Sobre el tema de la Eucaristía, dos de los puntos nodales fueron la concelebración y la comunión bajo las dos especies. En aquel momento ambos frentes eran una novedad absoluta, aunque quizá hoy son otros los puntos los que parecen más fundamentales. También sería justo decir que hay un tercer elemento que pasa inadvertido muchas veces, como es la elección que hizo el concilio de la misa solemne como misa normativa. Es un clásico entre los profesores de San Anselmo, y esto don Roberto lo puede afirmar seguramente, hacer referencia a este giro comparando la primera rúbrica del misal de Pío V con el del Concilio Vaticano II. Si el primero inicia con la expresión sacerdos paratus, el segundo arranca así, populo congregato. Este cambio, dirá Antonelli, ha sido una de las reparaciones que debió hacerse en el Tridentino, ya que esta forma era la más primitiva y genuina de la celebración eucarística. La cuestión de fondo era esta, pero no solo desde un punto de vista meramente arqueológico. Lo que está en juego es la actuosa participación en sentido pleno. Esta cuestión es el centro de toda la reforma litúrgica. Es verdad que ya desde del motu proprio tra le sollecitudine de Pío X, esta expresión se va repitiendo y pasando de documento en documento pontificio. Pero lo que va madurando en su interior es el significado y la experiencia de esta participación. La comprensión de esta como un íntimo contacto con la res divina está muy distante de esa participación per ritus et preces que propone la Reforma. La participación deja de entenderse en un plano casi devocional del interior subjetivo para vivirlo en la acción del mismo acto ritual. Pero retomando lo que decíamos sobre el modo en que la Asamblea fue trabajando y logrando un modo nuevo de hacer teología, podemos observar el número 47. Puede parecer un número sin relevancia. Lo leo y es así. Nuestro Salvador en la última cena, la noche que le traicionaban, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y de su sangre, con lo cual iba a perpetuar por los siglos hasta su vuelta el sacrificio de la cruz y a confiar a su esposa la Iglesia el memorial de su muerte y resurrección, sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de caridad, banquete pascual, en el cual se come a Cristo, el alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la gloria venidera. Hasta aquí el número. Es una obra de auténtica orfebrería, de especialísimo calado, un modelo acabado de lo que supuso el concilio realmente. Todos aportaron de un lado y de otro para hacer y construir este número. Y concretamente, hay cambios que se fueron madurando en estas sesiones. Si leemos la primera redacción de este número, el peso de la doctrina estaba en el tema del sacrificio y la referencia a la Pascua era simplemente temporal, Apostolis Paschale Convivium.
En la tercera redacción, aun conservando la dimensión sacrificial tan significada en el barroco tridentino, la referencia pascual pasa de ser algo temporal a coger una de las positio princeps y se convierte así en fundamento sacramental. La Eucaristía es, ante todo y sobre todo, memorial de su misterio pascual, de su muerte y resurrección. Lo mismo ocurre con la mayor abundancia de palabra revelada en el contexto celebrativo. En el número 51 se utiliza una expresión ambigua y no del todo aceptada en aquel momento, pero hoy de uso común entre todos nosotros, que es mensa verbi. Al igual que ocurrió cuando se declaró la Iglesia como sacramento, la expresión mesa de la palabra, que fue acuñada en la antigüedad de la Iglesia, concretamente por Orígenes, se recibió con cierta reticencia. Igual que en el caso anterior, el paso del tiempo fue asumiendo de manera natural esta expresión patrística, tal y como recoge la Constitución Dei Verbum en su número 21. Es de agradecer que los padres se afanasen tanto en este deseo de ampliar el acceso a la palabra de Dios en la liturgia. De hecho, la escucha atenta de la palabra en las celebraciones durante 3 años ofrece al fiel cristiano la oportunidad de conocer casi por completo la Biblia. Los esquemas y anotaciones revelan que se pensó en un ciclo bienal y también en un ciclo cuatrienal, pero finalmente se optó por el sistema que hoy conocemos. Si bien es cierto que los porcentajes no puedo ahora ofrecerlos con rigor, creo recordar que a lo largo de la vida del creyente antes del Concilio Vaticano II, asistiendo a todas las celebraciones posibles, tan solo escucharía menos de un centenar de versículos evangélicos, por cierto, casi todos de San Mateo, y menos de un 5% del Antiguo Testamento. He intentado exagerar hacia arriba, porque creo recordar que en clase nos dijeron que no llegaba al 2%. La reforma del ciclo de lecturas ha sido sin duda uno de los hitos en la historia de la liturgia cristiana. Y sí, digo cristiana, porque la acogida y aceptación de esta reforma en ámbito ecuménico ha sido absolutamente celebrada. De hecho, por eso nos llama leccionario romano, el ciclo de los 3 que tenemos también es utilizado en otras confesiones cristianas. Pero decíamos que en aquel momento eran otros 2 los puntos más llamativos, a la comunión bajo las 2 especies y la concelebración. La comunión bajo las 2 especies era considerada como la forma de participación más plena de la Eucaristía. De hecho, hacía muchos siglos que esta merma a los fieles servía para distinguir de manera plástica al clérigo del laico, tal y como el movimiento protestante evidenció en sus quejas. Pero la redacción del concilio, aun abriendo esta posibilidad a quienes determine la sede apostólica o el obispo diocesano, muestra otra realidad que creo hoy no siempre hemos asumido o hemos descubierto. Dice así el número 55. Se recomienda especialmente la participación más perfecta en la misa, la cual consiste en que los fieles, después de la comunión del sacerdote, reciban del mismo sacrificio el cuerpo del Señor. No se trata del pan y del vino, sino de comulgar de las mismas formas que se han consagrado en la celebración en la que han participado. Este es un punto que creo que podíamos revisar de nuestras celebraciones dominicales. No tanto el dar la comunión bajo las 2 especies, sino ver si cuidamos buscar la comunión más perfecta, haciéndoles partícipes de la misma comunión que se acaba de consagrar. Este fue un paso adelante de especial relevancia, pues hasta entonces, y así puede verse incluso en los primerísimos misales emanados inmediatamente después de la Reforma, los fieles comulgaban del sagrario, no en ni de la celebración a la que habían asistido, sino después. La preocupación de mínimos a la que se redujo la lectura litúrgica en clave canónica parece en este punto aún no superada. Si bien es cierto que vale dar la comunión a los fieles tomada de la reserva de los enfermos, la Reforma conciliar nos pide que, superando este reduccionismo del vale, y nos preocupemos por ir a los mayores y hacerles partícipes a ellos, perdón por lo de ellos, fue sin querer, en forma auténtica de aquella celebración en la que están tomando parte. Voy a beber algo de agua para que no se me vuelva a escapar. Es un bautismo cualquiera.
Bueno, pero... Sobre la concelebración, sí es cierto que se habló muchísimo. Probablemente fue de lo que más se haya escrito a nivel teológico en aquel momento. E incluso se hicieron numerosísimos experimentos en monasterios y casas religiosas deputadas por esta comisión litúrgica. Creo recordar que el número de fotografías y comentarios era alrededor de 50.000 que se conservan en el archivo de la Congregación para el Culto Divino. Para muchos ha sido una genialidad el concilio, pero en realidad, como todo lo que estamos hablando hasta ahora, se trata más bien de una restauración llamativa, si se quiere, pero de algo que siempre existió en la Iglesia. De hecho, ni siquiera para la consagración de los óleos, como bien sabéis, podía hacerlo un obispo solo. Tenía que contar con la presencia también de varios sacerdotes. De hecho, uno de los motivos por el cual se favoreció esta práctica fue precisamente el evidenciar la unidad del sacerdocio ministerial y también de un uso cultural común entre Oriente y Occidente. Todo el presbiterio unido a su pastor. Con todo, este punto supuso también una enorme discusión y por ello debió ser tratado con más detenimiento en un decreto posterior. En él se explicita que la manifestación más singular de la concelebración no sería tanto la del ministerio presbiteral, sino la del sacrificio de Cristo, y por otro lado, se entiende que la concelebración es una acción que afecta no solo al clero, sino a todo el pueblo de Dios reunidos en torno a un único altar. Obviamente, para los que tengáis más edad, supongo que recordáis perfectamente que mientras esto se iba poniendo en marcha, Pablo VI tuvo que salir varias veces con varios documentos magisteriales intentando aquilatar lo que era el magisterio de la Iglesia. Una teología especulativa en aquel momento no nos favoreció precisamente y la Eucaristía fue entendida de muchos modos y maneras y la concelebración también. Y por eso rápidamente se quiso aquilatar todo con bastante precisión. Y son documentos que, aunque son de los años 60, que para muchos nos puede parecer la época de los romanos, hay que volver a releer, porque muchos problemas prácticos de las celebraciones de hoy ya estaban resueltos en aquellos documentos entonces. Respecto a sacramentos y sacramentales, poco diré ahora, ya que la idea, como es solamente dar algunos puntos, me gustaría decir algo de tipo general, y es otra de las grandes restauraciones de Sacrosanctum Concilium. Se trata de la autoridad dada a los obispos en materia litúrgica. A decir verdad, esta autoridad ha sido siempre ejercida hasta el Concilio de Trento por los obispos en su iglesia local. El cierre del Tridentino al respecto y la creación de la Congregación de Ritos vino dado precisamente por la dejadez de algunos obispos, especialmente en ámbito germánico, en el ejercicio de tal autoridad. La inclusión de rúbricas supersticiosas en los misales diocesanos, la invención de privilegios y concesiones que fueron introduciéndose en la celebración, hicieron a los mismos prelados escribir a la sede apostólica reclamando un concilio que garantizase la unidad litúrgica tal y como fue. El Concilio Vaticano II supuso una restauración de las cosas a su orden natural, aunque aprovechando también la experiencia. La liturgia comienza ahora a devolver a las iglesias locales su libertad creativa dentro de un margen supervisado por el obispo, que a su vez garantiza la unidad universal con la ratificación en Roma de aquellos puntos que deben ser consultados. Pero hay también un paso más, ya que en los libros litúrgicos, a los que antecede una constitución apostólica y una sprenotanda, también se deja, por vez primera, un pequeño margen de maniobra para que el celebrante pueda ajustarse lo más posible a la realidad que le circunda. Otro tema importante es el capítulo 5, respecto a la liturgia de las horas. Está organizado en 4 puntos, 4 secciones y un proemio, igual que el resto. El proemio, en este caso, fue realmente un trabajo difícil, porque hasta entonces el rezo del breviario no era considerado como una oración en el sentido más espiritual, sino como una obligación del presbítero, en el modo más jurídico. Creo que los mayores lo llamaban hasta la suegra. De hecho, el breviario durante siglos se entendió así, más que como un medio de santificación, una obligación.
Es cierto que el pueblo participaba rara vez de estos oficios, pero obligación de sacerdotes y religiosos. El fundamento teológico del concilio pivota en torno al misterio de la encarnación. Cristo Jesús, dice, al tomar la naturaleza humana, introdujo en este exilio terrestre aquel himno que se canta perpetuamente en las moradas celestiales. Y se recuerda su estatus litúrgico al incluirlo dentro de la función sacerdotal de Cristo, que se prolonga, como ya vimos, a través de su Iglesia, ya que esta oración también intercede por la salvación de todo el mundo. Pero más allá del fundamento, el quid de la cuestión estaba en su práctica. El oficio tenía dos grandes obstáculos, el latín y la extensión. En una época donde la acción pastoral estaba tan en boga, la recitación del oficio parecía como algo tedioso y el desconocimiento del latín por parte de las nuevas generaciones de presbíteros lo convertía en una auténtica pérdida de tiempo, al menos a su entender. Abro aquí un paréntesis, ya que este rechazo al oficio no era algo novedoso, fruto de esa época convulsa. Ya en el siglo XVI ocurrió exactamente lo mismo, antes del Concilio de Trento, y también en el Concilio Vaticano II fue una de esas cuestiones que no se pudo tratar por el modo en que se cerró aquel concilio malogrado. Es el tema de la recitación del oficio y la vida presbiteral. Y es normal, porque las obligaciones, por bien que pinten, no dejan de ser eso, obligaciones, y porque como instrumento de edificación interior no siempre fue eficaz, porque muchas veces el clero no estaba a la altura de entender el texto. Así las cosas, la Comisión aborda el tema de la obligación, pero no la radican sobre el deputado de turno, el cura o la monja, sino sobre toda la Iglesia. Todos aquellos que ejercen esta función cumplen con la obligación de la Iglesia. Y por otro lado, los vuelve a sumergir en el efecto soteriológico de este rezo, al afirmar que participan del altísimo honor de la esposa de Cristo, mientras lo recitan al estar ante el trono de Dios en el nombre de la Madre Iglesia. De suegra a esposa sí que hay un cambio. Por otro lado, se vio necesario recuperar la Veritas Orarum. Si esta alabanza continuada debe estar incluida como una acción litúrgica en comunión con Cristo, que santifica el día, se imponía la coherencia por esta restauración. Y así se decretó que el rezo de las laudes debía ser matinal y las vísperas crepuscular, que las completas clausuran la jornada y que, por respeto a la organización pastoral del clero secular, se suprimían los maitines como hora y se dejan como oración fuera del esquema horario, nuestro oficio de lecturas. Es cierto que a muchos les supo a poco estos cambios, pero habría que esperar a una renovación más sosegada del oficio, y por eso la reforma de la oración de las horas no se completará teológica ni litúrgicamente hasta la publicación de la instrucción Laudis Canticum que acompaña a la publicación de la liturgia de las horas. Otra de las restauraciones que en su momento pasó más inadvertida, pero que fue de las más llamativas, era la del año litúrgico. Se puede decir hoy que el misterio pascual de Cristo y el misterio de su encarnación son los dos polos en torno a los cuales gira el año, y incluso a algunos les parecerá una perogrullada, pero uno de los problemas recurrentes en la vida de la Iglesia ha sido siempre la falta de nitidez en el año litúrgico. De hecho, ya fue una grandísima novedad que Pío XII en Mediator Dei afirmase que el año cristiano es Cristo mismo, que persevera en su Iglesia para que las almas de los hombres se pongan en contacto con sus misterios y por ellos, en un cierto modo, los vivan. Por tanto, el año cristiano no es el recuerdo inerte de unos hechos pasados, sino que el concilio lo presenta como una auténtica anamnesis de las Mirabilia Dei, para que los efectos de la obra salvadora de Jesús sigan llegando a nosotros en un modo sacramental. Puede llamar la atención que el primer número del capítulo en esta síntesis biblioteológica aparezca resaltado solo el domingo, pero es ya toda una declaración de intenciones. Cabe recordar que es el domingo la fiesta primordial del cristiano, y solo después de hablar del Dies Domini se pasa a hablar de la Pascua y de la Navidad. La memoria de María y de los santos entran en el calendario en tanto en cuanto colaboran a hacer más evidente el ligamen que existe entre el misterio pascual y la vida cristiana.
Y no solo esto, junto a la revisión del santoral, se piden también que el santoral sea universal, recogiendo ejemplos de santidad que vayan más allá de Roma y que abracen todos los tiempos y todos los continentes. Es cierto que esta novedad no estuvo exenta de errores, como cualquier obra humana, pero el fundamento realmente parecía interesante. Este precioso mosaico de fiestas, sin embargo, tiene un fin perfectamente jerarquizado. En el número 108, después de hablar del valor de todas estas fiestas y su importancia, ofrece una cuidada advertencia para no volver a los errores del pasado. Dice: el espíritu de los fieles debe orientarse sobre todo a las fiestas del Señor, en las que se celebran a lo largo del año los misterios de la salvación. Por tanto, el ciclo temporal debe prevalecer por encima de las fiestas de los santos, para que se conmemore de modo debido, íntegramente, el ciclo de los misterios de la salvación. Así, se superaban ciertas dificultades, entre ellas la desaparición de la prácticamente del tiempo del Adviento e incluso del que hoy denominamos tiempo pascual. Nos queda un último punto: la música y el arte litúrgico. El propio Buglini, al hablar del famoso capítulo 6, lo hace con palabras desoladoras. Aquel que escribió que los liturgistas eran la gente más idealista e inofensiva con que cuenta la Madre Iglesia, no dudó en afirmar que el problema del canto y la música fue una de las grandes cruces de esta reforma. Y es que si, como hemos apuntado en varias ocasiones, el clima de la asamblea y de las comisiones de trabajo eran amables e incluso ilusionantes en lo tocante a la música, aquello se convirtió en una batalla campal en la que se cruzaron acusaciones muy gruesas, incluso entre sus miembros. Más allá de las razones, no muy lejanas en realidad, a la categoría de la oposición inicial a la concelebración, también hubo planteamientos de tradicio y progresio. De hecho, el padre Gélineau llegó a decir al respecto que el preámbulo que antecede al despliegue normativo, jamás el conjunto de los grandes principios que dirigen el uso del arte musical en el culto cristiano, había sido formulado de manera tan completa y precisa, y también concisa, como le conviene a un texto conciliar. Y es que a pesar de los intentos acertados y sabios, tanto del Papa Sarto con su motu propio, como de Pío XII en Música e Sacra Disciplina, la relación de la música respecto a la liturgia quedaba sin satisfacer plenamente. Será el concilio en su número 112 donde se defina que la música constituye una parte necesaria e integral de la liturgia solemne. A esta naturaleza le va unido un munus ministerial que se realiza en cuanto expresa con mayor delicadeza, mayor fuerza y mayor intensidad la oración, fomenta la unidad de los presentes y enriquece con una mayor solemnidad los ritos sagrados. También se toma como base de este capítulo el motu propio de Pío X, que era a la sazón el documento fundacional de los movimientos ceciliano y litúrgico, utilizando sus tres categorías: santidad, bondad y universalidad. Los cambios sobre el texto son muy sutiles, pero de gran valor. Quizá el más importante es el de la universalidad. En tiempos de Pío X, esta categoría se comprendía como una seña de identidad universal. Así se entendía que el canto gregoriano fuese universal. Un no católico de cualquier latitud del planeta podría reconocer el culto católico por el uso modal de los textos latinos en una monofonía isorrítmica fácilmente reconocible. Por cierto, este es el motivo por el que prohibió el uso del piano. Ahora, con el desarrollo de la teología conciliar, el concepto de universalidad de la música se entendía de un modo más bien contrario. Toda música local cantada para Dios era universalmente aceptada. Y si bien es cierto que en condición de igualdad el gregoriano tendría un lugar privilegiado, la música nativa que se ajuste a la santidad y bondad requerida podría incluirse dentro del culto. Podría decirse que en puridad no debemos hablar más de música sacra, sino de música litúrgica o música santa. Diremos para acabar con este apartado que el hilo conductor de todo capítulo es la aceptación de todo lo heredado, pero siempre que se cumpla con su función, que se aceptan las aportaciones de calidad y santidad,
pero sobre todo que se fomente de forma, diría yo, constitutiva, el canto de toda la Asamblea en las celebraciones litúrgicas. La actuosa participación que estaba en el fondo de la reforma de Pío X seguía tan viva o más en este aula conciliar. El último capítulo, el 7º, se consagró por entero a las artes litúrgicas. Ciertamente es de gran interés, pero de todos los capítulos, este es sin duda el más pobre, porque no hay ni siquiera ese proemio teológico a la altura, como lo tuvieron los capítulos anteriores. Es cierto que una de las razones puede estar en la ausencia de artistas en las comisiones. Es cierto que una de las razones puede estar aquí, pero también en la concepción del arte. La diferencia entre peritos y artistas es muy delicada y esta carencia se notó. Con todo, sí se utilizó una expresión que es muy oportuna en la literatura romántica y que sirvió como gran criterio en la materia: la noble sencillez. La noble sencillez que se reclama aquí, dentro del contexto del capítulo, podría identificarse por una renuncia explícita a la suntuosidad y que sea auténticamente litúrgica. A este respecto podría decirse que las expresiones artísticas dedicadas al culto divino han de ser, antes que auténticas, nobles. Esta primera condición apela a la necesidad de obras que sean realmente artísticas y que como tal puedan ser reconocidas no solo por los cristianos. La segunda condición, la de la sencillez, viene a adjetivar esa nobleza y no al revés, como desgraciadamente muchas veces hemos entendido. La estética litúrgica debe ayudar a ahondar en el misterio que se celebra, y el misterio, por ser precisamente eso, misterio, no puede nunca ser simple. La nobleza habla del contenido que la embellece y que le confiere su propio sentido. Por lo tanto, no hay un determinado estilo artístico con el que debamos identificarnos. Es más, una correcta observancia litúrgica es la que no desprecia ninguna expresión, sino que sabe ver en cada una de ellas la belleza fontal de la que beben. Y como diría el cuarto evangelista, muchas cosas quedan por decir, pero creo que con esta lectura rápida bien se puede despertar en nosotros el deseo de releer con calma todas aquellas instrucciones que por entonces se publicaron y cuya frescura permanece intacta a pesar del paso del tiempo. Nosotros estamos en un momento privilegiado. No hemos vivido el cambio que además en nuestra patria ha coincidido con el final de la época de Franco, una situación que marcó de manera decisiva en muchas ocasiones el cómo se hizo la reforma y que muchas veces no tuvieron nada que ver con la cuestión litúrgica. Incluso en esta época, donde parece que estamos viviendo el otoño, o peor aún, el invierno eclesial, aventajamos a cuantos nos precedieron en que tenemos la posibilidad de releer estas páginas, si queremos, sin filtros, y aprovecharnos de una sabiduría destilada en el modo de pensar, de creer y de actuar de los que nos han antecedido. Ahora que parece que no sabemos a quién escuchar ni a dónde ir, las páginas del concilio y su reforma litúrgica son, sin duda ninguna, la puerta esperanzadora de una iglesia siempre antigua y siempre nueva. Muchas gracias. Tenemos todavía 8 minutos para poder hacer alguna pregunta. Yo le agradezco también a don Gaspar la presentación recordatoria que nos ha hecho de un importante documento conciliar como es esta Constitución Sacrosanctum Concilium. Él hablaba al principio de los grados que se vieron justamente en la orientación de esta vivencia basilar en la vida cristiana como es la liturgia. Porque si hubiéramos dado 180 grados, hubiéramos hecho una revolución. Y se trataba de dar 360 grados para volver, musicalmente hablando, a un da capo que nos permite terminar en un calderón que no tiene fin. La liturgia tridentina, él ha subrayado que quizá por la apologética en esa pugna que había contra la reforma luterana, terminó siendo en tantos momentos una ciencia rubricarum, es decir, una concreción vinculante de un código de circulación litúrgica.
Por eso, tanto Martín Descalzo citado como Yves Congar, también igualmente señalado, hablaban del dulce comienzo sin estridencias, decía Martín Descalzo con este documento, y de una apertura benévola y pacífica, que decía el cardenal Congar. 7 capítulos que nos ha ido desgranando Gaspar y que, como ocurría con la constitución anterior sobre la Dei Verbum, al menos en la edición que hizo la BAC de los documentos conciliares, tienen Sacrosanctum Concilium et Dei Verbum una primera parte que se llama el sumario, y es como una especie de índice razonado de lo que luego viene a continuación. Quiero decir que antes de meternos a la relectura del documento como tal, ese sumario índice razonado te permite tener una visión de conjunto que es enormemente útil para entender el texto. Bueno, tanto Baccaglini como después quien le sustituye, como es Martí Mort, hablaban de una dimensión dogmática que se pasa a una más bíblica y patrística a la luz del misterio pascual. ¿Es la Iglesia un sacramento? Y nos contaba don Gaspar cómo hubo una reacción impensable, pero que de hecho se efectuó de una serie de padres conciliares que se iban marchando rasgándose las vestiduras. Bueno, pues es que la Iglesia también es un sacramento de salvación, citando al gran padre San Agustín. No solamente los 7 sacramentos que definió Trento y que los acotó en número, cifra y forma, sino también la Iglesia es un sacramento que va a dar pie a la teología que nace del Concilio Vaticano II, escrita con el método histórico salvífico que va a ser transversal en todos los demás documentos, tanto constituciones como decretos. El método histórico salvífico. Cristo sacerdote, que es el liturgo por excelencia. Y de ahí ha ido desgranando los 7 capítulos que componen esta constitución conciliar. De la Eucaristía, ese número 47 de Sacrosanctum Concilium, él hablaba, y me ha gustado la expresión, de un texto de verdadera orfebrería teológica. Y dice el texto que en esta orfebrería teológica estamos hablando de la liturgia como sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual. Esa es la síntesis del orfebre, el Espíritu Santo, que también participó. Bueno, se ha entretenido después en algunas cuestiones que pueden parecer muy lejanas en el tiempo, pero que sigue teniendo su coda en algunas posturas prácticas en la vida litúrgica de nuestras comunidades. Por ejemplo, en cuanto a la Eucaristía, se hablaba de la comunión con las 2 especies como una gran diferenciación clasista entre el clérigo y el laico. El clérigo puede comulgar con las 2 especies, el laico que se conforme con el pan consagrado. O la concelebración, cuando me ha gustado que lo recuerde don Gaspar, es la restauración de una vieja praxis de la Iglesia, que no es un novum del Vaticano II, sino que ya estaba presente en la larga historia litúrgica de la Iglesia. Los abusos rubricistas que mermaban la unidad de la liturgia eclesial ha dado pie a los sacramentos y sacramentales vistos con una óptica nueva. De la liturgia de las horas, también en ese proemio, donde se hablaba de la obligatoriedad para el clero a redescubrir la liturgia de las horas como un modus sanctificandi para todo el pueblo de Dios. Del latín también ha sido simpática la metáfora que le ha empleado, la obligatoriedad de la suegra que nos obliga a rezar el breviario al honor de la esposa en la que nosotros participamos. El año litúrgico, con sus tiempos y continentes, como un auténtico mosaico de la santidad cristiana. Y este último punto, el 7º ya, respecto de la música y el arte, del decoro estético a la expresión de la plegaria, incluyendo
el valor que tiene el gregoriano y la polifonía clásica, pero abiertos desde esta herencia a una expresión popular en la que el pueblo entero pueda expresar musicalmente y artísticamente su fe. El arte, él ha empleado la noble sencillez, y ese binomio nos da una pauta para entender justamente el tratamiento de nuestro patrimonio, del que como párrocos, como sacerdotes, también tenemos una alta responsabilidad. La noble sencillez. Es una nueva estética litúrgica, porque la sencillez no es simplonería y la nobleza nunca será vulgaridad. Muchas gracias.